Tenemos una esperanza. Queremos poner en marcha hoy el remedio de mañana. Somos el nexo de unión entre el paciente y el investigador, entre el laboratorio y la sociedad. La Fundación Científica de la ECC me ha dado la oportunidad de llevar a la práctica mi sueño, investigar y mejorar la vida de las personas enfermas de cáncer. La investigación es una carrera de fondo. Necesita años de trabajo y recursos para hacerlo posible. Por eso, el apoyo de una entidad como la Fundación Científica es tan importante. Promovemos y financiamos investigación de calidad y orientada al paciente. En la Fundación de la ECC gestionamos los proyectos de investigación con independencia y objetividad. El Observatorio del Cáncer nos permite acercar información a la sociedad de manera clara, cercana y rigurosa. Llevamos 40 años comprometidos con la investigación. Pero sobre todo, comprometidos con la vida. Isabel. Dejo el puntero aquí, ¿vale? Vale. Para pasar las diapos habrá que pasarlas. Buenos días. Bienvenidos a nuestra casa, a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Seguidamente les va a dirigir la palabra Pilar Perote, que es la vicepresidenta de la asociación. Yo me presento, soy Isabel Oriol, soy la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer y de su Fundación Científica. Y con estas jornadas nuestro objetivo es divulgar, hacer partícipe a la sociedad de lo que es el cáncer, de su conocimiento e informar. Y seguidamente les dejo con Pilar, que les va a explicar un poquito en qué va a consistir esta jornada. Muchísimas gracias por la presencia y, sobre todo, también a todos los jóvenes que estáis aquí. Muchísimas gracias y espero que aprendáis mucho esta mañana. Buenos días a todos y bienvenidos un año más a estas jornadas de divulgación que organizamos en la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, sumándonos así a esta iniciativa de la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid. Un saludo muy especial a todos, que sé que son muchos, colegios, juntas provinciales y demás interesados, que nos van a acompañar hoy en directo gracias a la conexión online de la que disponemos este año por primera vez, a través de nuestra página web www.aecc.es. Gracias a una gran encuesta, el Oncobarómetro, que hemos realizado en el Observatorio del Cáncer de la AECC, hemos podido saber que el cáncer es la enfermedad que más preocupa a los españoles. Es la más temida y, sin embargo, conocemos muy poco sobre ella. Es por lo que las jornadas de este año las vamos a dedicar a transmitir conceptos básicos sobre el origen, el desarrollo, los factores de riesgo, cómo prevenir, etcétera, sobre el cáncer. Por eso las hemos titulado ¿Qué es el cáncer? Lo que nos queda por entender, y el próximo martes tendremos oportunidad de escuchar cómo podemos hacerle frente.
La población encuestada en este oncobarómetro considera que el cáncer es una de las enfermedades más graves, por delante de enfermedades cardiovasculares, degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, el SIDA o enfermedades mentales, por ejemplo. Entre 3 y 4 de cada 10 personas afirman que es la enfermedad que más temor les provoca. Pero, sorprendentemente, un alto porcentaje de la población afirma no estar informado sobre los diferentes tipos de tumores. Desde la ECC seguimos trabajando en la normalización del cáncer, de tal forma que consigamos contrarrestar el temor, los mitos, las creencias erróneas que aún perviven en relación con esta enfermedad. Pues se está avanzando mucho y el cáncer, en muchos casos, puede considerarse una enfermedad crónica e incluso curable. En cuanto a los datos encontrados en este estudio, tan solo el 33% de los encuestados comentan que encontrarse un bulto les haría pensar que puede ser un cáncer. Y solo un 15%, para un 15% de la población encuestada, sería una señal de alarma, una mancha o un lunar en la piel que cambia de forma, de color y de tamaño. Algo similar ocurre con el conocimiento de las pruebas que permiten un diagnóstico en fase temprana del cáncer. Así, solamente un 36% de las personas encuestadas menciona de forma espontánea la mamografía. Apenas un 14% la colonoscopia o la citología. Mientras que el test de sangre oculto en heces tan solo es mencionado espontáneamente por un 3% de la población encuestada. Otro área que hemos percibido de desconocimiento son los factores de riesgo. A pesar de este desconocimiento generalizado, parece que algunos factores como el tabaco y los antecedentes familiares han calado en mayor medida entre la sociedad, asociándolos con una mayor probabilidad de desarrollar un cáncer. Así, por ejemplo, el conocimiento sobre la influencia del tabaco en el desarrollo de un cáncer es generalizado y superior al del resto de los factores de riesgo. Estos mismos factores de riesgo aparecen de nuevo cuando les preguntamos sobre su percepción de riesgo personal, es decir, el riesgo propio percibido de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. Un 39% de los encuestados consideran tener un riesgo bajo o muy bajo, ya que ni fuman ni tienen antecedentes de cáncer en la familia. Es decir, tenemos la percepción de que si descartamos o no tenemos estos dos factores de riesgo, nuestro riesgo personal de desarrollar un cáncer es bajo o muy bajo. Pues bien, de todo esto vamos a hablar hoy y el martes que viene. Damos comienzo a esta jornada de qué es el cáncer, lo que nos queda para entender, con una presentación que nos ayudará a entender qué es el cáncer, algunas ideas generales, cómo se origina. Así contamos con el doctor Luis Pazares, que es presidente del Comité Técnico de la ECC, de la Asociación Española contra el Cáncer, y jefe de servicio de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología Integral del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Después, el doctor Pedro Pérez Segura, responsable de la Unidad de Consejo Genético del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, nos va a hablar sobre el cáncer hereditario y consejo genético. Nos confirmará si la población está en lo cierto cuando asocia tener antecedentes de cáncer en la familia con un factor de riesgo del cáncer o si esto hace que tengamos un riesgo más alto o más bajo de desarrollar un cáncer. Bueno, muchas gracias a todos y os dejo ya con el doctor Pazares. Que pasen y de paso ya te pones de Espera un minuto a llenar la sala, por favor. Vale, venga. ¿No? Eso. Esto no. Vale, la tuya. Pedro Segura, cáncer Pazares. Ay, perdón. Está cáncer Pazares. No la veí. Y aquí, dale. Ya está ahí y aquí. Esta.
Bueno, nada, hombre. Vamos a esperar un minutito a que se acomode todo el mundo y... Bueno, pues buenos días a todos. La verdad, lo primero es agradeceros que hayáis venido. Yo creo que esta semana es bastante importante y es una oportunidad, desde luego, que no podemos despreciar para la gente de la asociación, para dar un poquito el mensaje de intentar diseminar lo que es esta enfermedad, qué es lo que la produce, cómo podemos prevenirla, diagnosticarla, en qué consiste el tratamiento. En definitiva, dar un poquito más de información acerca del cáncer y de sus consecuencias. Como nos ha comentado Pilar Perote, pues en la encuesta que se acaba de hacer, la consecuencia esencial o la conclusión fundamental es que la población española tiene una información bastante deficiente acerca de lo que es el cáncer, de las causas, de cómo podemos prevenirlo y cómo podemos tratarlo, ¿no? Yo me alegro que haya mucha gente joven hoy aquí en día. Probablemente en el futuro tengamos capacidades de esta asociación y otras para influir que en los currículum de secundaria pongamos un poquito más de información, ¿no? Por haceros una idea, cada año, yo no sabéis si sabéis, pero aproximadamente 200.000 personas en este país se les diagnostica de cáncer. 2/5 son mujeres, bueno, no 2/5, o sea, 80.000 en números gordos, 80.000 mujeres y 120.000 varones se les diagnostica de cáncer. Si uno pregunta cuáles son los cánceres que más afectan a estas poblaciones, os dais cuenta que en hombres, en varones, esencialmente estos tres círculos de aquí, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, son los más frecuentes, más o menos un 20-22% en cada uno de ellos. Y el tercero es el cáncer de colon, aproximadamente un 17-18%. O sea que globalmente estos tres tipos representan 60.000 casos de los 120.000 que afectan a varones. Cuando uno se va a la misma gráfica de mujeres, ve que los colores cambian un poco. El cáncer de mama es el más frecuente, el segundo es el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón tiene una incidencia un poco menor. En cambio, el cáncer de cuello de útero tiene un poquito más de impacto en este caso, ¿no? Yo creo que es muy importante saber un poquito las cifras globales y sobre todo cuál es la incidencia de los tumores más frecuentes en nuestra población esencialmente. Cuando uno habla de mortalidad, una manera, quizás un resumen importante, es que de los 100.000 casos, de los 200.000 casos que hay al año, aproximadamente el 55% se curan. O sea que un poco menos de 100.000 al final acaban falleciendo por la enfermedad. O sea que cada año el cáncer causa en nuestro país aproximadamente unas 100.000 muertes, ¿no? Por hacer un poquito el resumen aproximado y tal. Cuando vemos cuáles son los tumores que más causan muertes en nuestra población, no son los mismos que la incidencia. Por ejemplo, el cáncer de mama, la mayor parte de los casos hoy en día se curan. Del cáncer de colon, sobre todo en un espacio en el que podemos incluir mucho diagnóstico precoz, la curación es también bastante alta. En cambio, el cáncer de pulmón, que sabéis que es el cáncer más asociado al tabaco, en general se cura mucho menos, porque solo un 15% de los casos, cuando los diagnosticamos, está en un estadio muy localizado que podemos operar, que podemos ofrecerle un tratamiento curativo, esencialmente. Quizás de esto hablaremos un poquillo más tarde. Algo que queríamos también comentar es acerca de por qué unas células. Porque, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, ¿por qué el cáncer de pulmón se desarrolla en algunos individuos o cualquier otro tipo de cáncer? El proceso que esencialmente ocurre es que las células de un tejido normal, por ejemplo del pulmón, se exponen a un carcinógeno, en este caso el humo del tabaco. El humo del tabaco tiene muchas sustancias,
que de algún modo interfieren con el ADN, digamos, con el material donde va escrita la información genética, con los genes. Causa alteraciones en esos genes y esas alteraciones en los genes hacen que secundariamente esas células que han tenido alteraciones genéticas empiezan a comportarse de una manera anómala. Es decir, al fin y al cabo lo que ocurre es que las células normales, al incorporar ciertas mutaciones en genes o otro tipo de anomalías genéticas, empiezan a adquirir comportamiento de célula maligna. Por ejemplo, en vez de crecer de manera ordenada, en vez de dividirse cuando es preciso, no paran de dividirse, no para de crecer. Por eso los tumores en general crecen más rápido. Segunda propiedad típica, tienen una capacidad muy alta de invadir los tejidos vecinos. No paran de crecer, sobrepasan el tejido pulmonar. No solo que sobrepasan el tejido pulmonar y se van al otro pulmón, sino que invaden los vasos sanguíneos y a través de la sangre se van a sitios distantes, al hígado, a los huesos, al cerebro, etc. En definitiva, si uno pensase, lo que ocurre en los cánceres es que la célula normal adquiere una serie de anomalías genéticas que al final son responsables de que se comporte como una célula tumoral en vez de tener un comportamiento, digamos, ordenado y, entre comillas, educado y comportarse como una célula normal. Como decíamos, este es un proceso que no paran de ocurrir anomalías genéticas. Es decir, una célula normal adquiere una anomalía genética, no para de dividirse, ¿no? Bueno, pues una vez que ha ocurrido varias anomalías genéticas, cada vez que la célula se divide, con frecuencia, va adquiriendo más y más anomalías en otros genes, que hace secundariamente que adquiera más propiedades de célula maligna. Es decir, al principio la célula crece muy desordenadamente, adquiere alguna propiedad, alguna anomalía genética extra. No solo es que crezca muy desordenadamente, sino que además tiene capacidad para invadir. Va pasando el tiempo, adquiere más anomalías genéticas y no solo eso, sino que tiene capacidad para salir a la sangre y anidar en otros tejidos. De alguna manera, una vez que la célula adquiere una serie de anomalías esenciales, no para de adquirir otras y cada vez se va haciendo más anormal su comportamiento. En el fondo es como que entra en una escuela de comportarse como una célula tumoral y cada vez lo hace de una manera más agresiva y más maligna, ¿no? Esto implica que el proceso de un cáncer en general es de bastantes años, desde que la primera célula tiene la primera anomalía hasta que vamos al médico y nos diagnostica que tenemos un tumor en el pulmón, en la mama, en el sitio que sea. En general han pasado años, donde la célula va adquiriendo primero esta capacidad inicial de ser un tumor pequeñito, aislado, luego empieza a invadir los tejidos adyacentes, posteriormente empieza a invadir ya los tejidos y vasos sanguíneos, metastatiza, etc. Esto es un proceso de años, como veréis a continuación. Si uno tuviera que resumirlo en diferentes fases, está la fase inicial, que desde luego no tiene síntomas, la fase in situ, que es un tumor realmente que no ha invadido ni tan siquiera la membrana basal, por decirlo de alguna manera, del epitelio donde asienta, es decir, es un tumor como por ejemplo diagnosticamos en los cánceres de cuello, cuando una citología viene anormal, el 99% de los cánceres de cuello de útero que diagnosticamos es en esta fase de in situ o en esta fase premaligna, en el que la célula empieza a tener algunas anomalías, muy curable. El problema es que en muchas enfermedades no somos capaces de detectarlo en esta fase in situ, ya lo diagnosticamos en esta fase de invasión, que puede ser una invasión inicial que empieza a invadir los tejidos adyacentes o puede ser ya que está diseminándose a tejidos distantes, a lo que llamamos metástasis. Con frecuencia muchos tumores no empiezan a dar síntomas hasta la fase que están diseminados o de invasión tardía, no invasión temprana. Era el caso que os ponía del cáncer de pulmón. Diagnosticamos pocos cánceres de pulmón en fase de invasión temprana, es decir, que es un nódulo de 1 centímetro o de 2 centímetros. En general, cuando los diagnosticamos, ya es un tumor bastante grande, tiene ganglios linfáticos regionales y con frecuencia incluso metástasis. Quería comentar seguramente un poquito cómo tratamos los cánceres. Pues esencialmente lo que hacemos es tratarlo con las armas que tenemos a nuestra disposición, que en general
son la cirugía, la radioterapia y los tratamientos que llamamos sistémicos. Estos serían los tratamientos locales, la cirugía y la radioterapia, y los tratamientos sistémicos, que serían quimioterapia, hormonoterapia y inmunoterapia. ¿Qué quiere decir tratamientos locales? Lo que queremos es, si el tumor está localizado, o bien con cirugía lo que hacemos es extirparlo con un margen de seguridad, es decir, que nos llevemos un margen de tejido sano alrededor para tener la seguridad que no se ha quedado ninguna célula por ahí perdida. Cuando a veces en vez de operar lo que hacemos es irradiar. La radioterapia lo que es básicamente rayos X que matan la célula, que los damos de una manera muy intensa en una zona muy localizada y nos permiten, digamos, aniquilar el tumor in situ sin tener que extraerlo. Daros, por ejemplo, imaginaros un tumor que afecte a un órgano vital que no podamos hacer una resección muy amplia. Pues a veces lo que hacemos es con radioterapia, con dosis intensas, intentar matarlo in situ, ¿no? Esto, en cambio, lo que no podemos hacer es, si el tumor ya está muy diseminado, tiene metástasis en diferentes sitios, lo que no podemos es perseguir con radioterapia al tumor e irradiar todos los órganos del cuerpo. En ese caso, cuando el tumor está más diseminado, lo que hacemos son tratamientos sistémicos. Por ejemplo, una pastilla que la tomamos, se absorbe, o una inyección, se va a la sangre y se reparte por todos los tejidos, de tal manera que a la vez que tratamos el tumor que está donde se originó en el pulmón, por ejemplo, a la vez tratamos la metástasis del hígado, del hueso o donde sea. En definitiva, ¿qué es lo que hacemos entonces con estos tratamientos? Bueno, lo primero que quería comentar un poquito acerca de lo que es la quimioterapia. Quimioterapia, como os podéis imaginar, significa tratamiento con agentes químicos. O sea, no significa mucho. Cualquier medicamento en general es un agente químico, o sea que cuando uno se toma un antibiótico es quimioterapia, por tal. Lo que vulgarmente entendemos por quimioterapia son los fármacos que utilizamos para el tratamiento de los tumores, que en general lo que hacen es que atacan al aparato de división de la célula. Las células tumorales se dividen más que las células normales, entonces decimos, si damos quimioterapia, que afecta esencialmente a las células que se están dividiendo, pues en general mataremos más células tumorales que células normales, pero matamos alguna célula normal y por eso tenemos efectos secundarios, sobre todo en las células tumorales, en las células normales que se dividen mucho. Esto nos explica los efectos secundarios. El pelo está todo el día creciendo, la célula está creciendo, por eso con frecuencia la quimioterapia produce caída del pelo, alopecia. También produce mucositis, es decir, que nos produce úlceras en la boca, en la garganta e incluso en el tubo digestivo. Es porque ese revestimiento de las mucosas digestivas también crecen constantemente. La quimioterapia les impide ese crecimiento y se provocan esas úlceras. Lo mismo pasa en la piel. Con frecuencia uno tiene la piel muy seca, en las uñas que crece. Nosotros con frecuencia vemos en los pacientes y somos capaces de ver unas ondas en las uñas que en el fondo podemos saber cuántos ciclos de quimioterapia le hemos dado a los pacientes, porque tiene un efecto en la base de la uña, que es donde están las células madre, digamos, de la uña, y cada vez que damos un poco de quimioterapia durante, digamos, 10 o 15 días, ahí no crece la uña, ¿no? Otros efectos serían la diarrea, también como consecuencia de la alteración en la mucosa del tubo digestivo bajo. A veces produce caída de defensas, precisamente porque estamos produciendo siempre sangre, las células de la sangre, los glóbulos rojos y glóbulos blancos. No es infrecuente, por tanto, que la quimioterapia de alguna manera impida el crecimiento de estas células normales y que caigan las defensas. Estos son un poquito los efectos más secundarios, más frecuentes. La quimioterapia, sobre todo más antigua, también producía con frecuencia náuseas y vómitos, y otro tipo de alteraciones son menos frecuentes. Quizás un poquito de cansancio los días siguientes al tratamiento, etc. ¿Cómo hacemos habitualmente con un paciente que tiene cáncer, que vemos en la consulta? Bueno, cuando viene un paciente en general el médico cabecera, por ejemplo, o el paciente acude, que tengo un nódulo en la mama, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ante la sospecha de cáncer, lo que tenemos que hacer es tratar de diagnosticarlo. Para eso, lo que tenemos que hacer es una biopsia.
Es imposible tratar ningún cáncer si no tenemos la seguridad de que eso es un cáncer. A veces no lo es. Aparte, no solo que tenemos que saber que es un tumor, sino tenemos que saber los apellidos. ¿Qué tipo de tumor es? ¿Qué grado de diferenciación? ¿Si invade o si no invade? Digamos, una serie de características que luego nos ayudarán a tratar al paciente con un tratamiento o con otro, dar el tratamiento que sería más oportuno. O sea que siempre que tengamos un tumor tendremos que hacer dos cosas. Una biopsia para saber qué tipo de tumor es, qué es un tumor y qué tipo de tumor es, cuáles son sus características. Y la segunda cosa es estudiar qué extensión tiene el tumor. Tendremos que hacerle unas radiografías, unos TACs o resonancias para ver si el tumor está localizado y es subsidiario de un tratamiento local, con cirugía, con radioterapia, o si está extendido y si necesita un tratamiento sistémico, con quimioterapia. O sea que siempre hay que hacer dos cosas. Una biopsia para saber qué tipo de tumor es, qué características tiene, y lo segundo, un estudio para saber si se ha diseminado el tumor o si está localizado. Este es un ejemplo de una masa de un paciente que viene, un fumador de tiempo, muy frecuente. Vemos que tiene un nódulo en el pulmón. Habitualmente el pulmón es negro, como lo veis aquí, está lleno de aire, que aparece negro en las radiografías. Cuando vemos una mancha blanca, es que hay una mancha, digamos, como de carne, es un tumor que en el fondo se parece a esto de aquí, que es el corazón, que está entre los pulmones, que obviamente no tiene aire, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en este caso, ¿qué es? Pues una biopsia. Habitualmente introducimos un tubito por la tráquea, viene por aquí, por el bronquio, y le pegamos un pequeño pellizco que nos permite después ver al microscopio si esto era un tumor o no era un tumor. Pues sabemos que es un tumor y aparte, bueno, pues ya nuestros compañeros patólogos nos dicen qué tipo de tumor es y hoy en día, de hecho, con frecuencia hacemos muchos estudios moleculares que nos van a permitir finalmente tratar con un tipo de agente antitumoral o con otro tipo, lo que llamamos la medicina personalizada, que bueno, no lo podemos hacer en todos los casos, pero en muchos casos ya tenemos tratamientos específicos para tipos determinados de tumor. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, hay para un 15% de cánceres de pulmón para los que sabemos cuál es la anomalía genética importante en ese tumor y tenemos ahora fármacos que de algún modo corrigen esa anomalía genética y le podemos dar un tratamiento específico. A los restantes le daremos un tratamiento de quimioterapia un poquito más de amplio espectro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, tenemos entonces el paciente con cáncer, le hemos diagnosticado del cáncer de pulmón, sabemos cuáles son los apellidos, un adenocarcinoma, etcétera, y le hemos hecho un estudio de extensión y entonces sabremos si el tumor está localizado o si está extendido y en función de eso tomaremos la decisión terapéutica, ¿no? En cuanto a la extensión, habitualmente nos importan tres cosas. Lo que llamamos la T, que es lo grande que es el tumor, lo que se ha extendido localmente. Nos importan la N, que es que si hay ganglios linfáticos cercanos al tumor, habitualmente el tejido linfático nos protege de que el tumor se disemine, por lo cual en general cuando hay ganglios linfáticos cerca de un tumor afectos, quiere decir, bueno, pues que ya el tumor ha salido del sitio originario, del tumor originario, y tiene más posibilidades de tener metástasis. Y desde luego la tercera cosa es si hay o no metástasis. O sea que acordaros de estas tres siglas, T, N y M, que de algún modo nos van a decir cuánto de extensión tiene el tumor. Si el T es un T1, quiere decir que es un tumor pequeñito. Si es N1 o N0 es mejor que si es N3. Cuanto más grande sea el número, quiere decir que hay más ganglios o que los ganglios están más lejanos, etc., ¿no? Bueno, al final de todo, si el paciente tiene una enfermedad que está muy localizada y el tumor es resecable, lo que tenemos que hacer es operar al paciente. Al contrario, si el tumor está localizado pero no es resecable, por ejemplo, imaginaros un tumor que asiente en el corazón. Aunque el tumor esté localizado, en el corazón no podemos quitar un trozo de corazón. Lo que haremos más bien será tratarle con radioterapia, porque ese es un órgano que no podemos operar, que no podemos quitar para afuera. O sea que si el tumor no es resecable, lo que haremos, si está localizado, es radioterapia. Al contrario, cuando la enfermedad está ya metastatizada, cuando ya ha salido del sitio donde se ha originado el tumor, no lo trataremos con tratamientos locales, lo trataremos con tratamientos sistémicos, con quimioterapia, con hormonoterapia o con estas terapias nuevas que llamamos terapias dirigidas a dianas moleculares concretas.
¿Cuáles son los resultados? Pues los tenéis aquí. ¿Os acordáis que cada año había 200.000 nuevos casos de cánceres en España? Pues aquí lo veis. Las mujeres a los 5 años están vivas el 60%, en los varones aproximadamente el 50%. Es frecuente que las mujeres lo hagan mejor que los hombres en todos los órdenes de la vida y este no es uno menos, ¿no? Un mensaje positivo es que si comparamos con el resto de los países circundantes, los resultados en España no son peores. Esa es una realidad, ¿no? Pero bueno, acordaros, aproximadamente la mitad de los cánceres, algo más de la mitad, se curan en el momento actual. ¿Qué tenemos que hacer para curar más cánceres? Pues lo primero, mejorar en prevención. Y hay muchos cánceres que podemos prevenir. Por ejemplo, si aniquilamos el tabaco, desaparecerán el 30% de los cánceres. El 30% de todos los cánceres son debidos al tabaco. O sea que, bueno, aquí que veo bastante gente joven, yo creo que no creo que haya ninguna medida tan eficaz como decir, a partir de mañana nos quitamos el 30% de los cánceres. Nos quitamos el tabaco y lo conseguimos. Y nos quitamos el 30% o más de las muertes por enfermedad cardiovascular, que también es importante, ¿eh? Pero bueno, hablando específicamente, el diagnóstico precoz es muy importante también eso. Tenemos que saber, cada vez estamos estudiando maneras de hacer más diagnóstico precoz. Sabéis que lo hacemos en el cáncer de útero, las mujeres, a partir de una determinada edad que tienen que hacer citologías anuales, las mamografías a partir de los 40 años o 45, cada 2 años, los pacientes que tienen, el doctor Pérez Seguros hablará luego, antecedentes familiares de más riesgo, a veces estas conductas hay que empezarlas antes. En el cáncer de colon es una enfermedad que hoy sabemos que es bastante prevenible, en el 90% de los casos se pueden diagnosticar incluso antes de que sean cánceres, cuando son precánceres. O sea que cada vez tenemos más herramientas y estamos todavía investigando pues, métodos más sencillos, análisis de sangre, análisis de otro tipo, que nos permitan diagnosticar otros cánceres, por ejemplo el de pulmón, que hoy en día todavía lo diagnosticamos muy tarde, que nos ayuden a diagnosticar. O sea que eso es muy importante. Pero también va a ser muy importante mejorar los tratamientos sistémicos. Es decir, que si el paciente se diagnostica y ya el tumor tiene un tamaño determinado o incluso se ha salido del sitio original, también tenemos que sacar nuevos tratamientos. Y eso lo estamos intentando. Esto es para que os dé una idea de lo que nos lleva desde que empezamos a experimentar en el laboratorio en líneas celulares, en ratoncitos con tumores, empezamos a experimentar con un medicamento y no tenemos el medicamento en la calle para tratar pacientes hasta dentro de 10-15 años, dependiendo del tipo de tratamiento que hacemos. Hoy en día, afortunadamente, hemos aprendido mucho acerca de los circuitos dentro de la célula, que obviamente no hace falta, he intentado poner esta imagen que parece más el plano del metro que lo que es una célula, para explicaros un poco la complejidad que tiene, ¿no? Pues muchos de estos circuitos, digamos, son anormales dentro de la célula tumoral. Hoy en día sabemos qué anomalías genéticas causan que estos circuitos disfuncionen en las células tumorales y hay medicamentos que nos ayudan a corregirlo. Y gran parte de los nuevos tratamientos derivan esencialmente de que somos capaces de producir correctores de estas anomalías genéticas singulares. En concreto, pues somos capaces de desarrollar fármacos que de algún modo impiden que se desarrollen los nuevos vasos en los tumores, que la señalización dentro de la célula no sea normal, que la célula no pare de dividirse constantemente, de que no haga tanta metástasis, de que la célula tumoral realmente acabe muriéndose. Muchos de estos procesos somos capaces de corregirlo con nuevos medicamentos que no se parecen de algún modo a los medicamentos previos. Muchos de ellos son lo que llamamos anticuerpos monoclonales o incluso pequeñas moléculas o lo que llamamos terapia génica, que es un poquito el futuro. Con esto, sin entrar mucho en detalle, lo que quiero decir es que somos capaces de, una vez identificada alguna anomalía molecular en tumores específicos, con tratamientos de un diseño más moderno, de alguna manera atacar a lo que es el cuore de la anomalía molecular de ese tumor. Es previsible que hacia el futuro cada vez utilicemos menos quimioterapia y utilicemos más de estas medicinas
personalizadas o individualizadas para cada tipo tumoral. Muy bien, yo creo que esto era esencialmente lo que os quería comentar. No sé si tenéis alguna pregunta o algo así. Bueno, desgraciadamente el doctor Pazares no se tiene que ir, es un hombre muy ocupado, pero yo creo que 2 preguntas sí nos va a dejar. El resto se las podréis hacer luego al doctor Pedro Segura, que os podrá contestar igualmente. Pero si os parece, una aquí, y si tenemos alguna a través de la web, pues una de cada tipo, ¿os parece? Buenos días, doctor. Yo quería ver si nos podría explicar cuál es la razón de que en el caso del cáncer de pulmón se tarde en detectarlo. Si es alguna causa concreta o es que se desconoce el porqué. Bueno, o sea, hoy en día lo que sabemos es, por ejemplo, a la gente que tiene alto riesgo de cáncer de pulmón, por ejemplo, fumadores que lleven fumando más de un paquete al día durante 30 años, que es una población de alto riesgo, ¿no?, para desarrollar cáncer de pulmón. Si a estos individuos le hacemos una radiografía de tórax cada 6 meses, uno pensaría, bueno, pues vamos a detectar los tumores cuando son pequeños. No somos capaces de detectar los tumores cuando son suficientemente pequeños. Es decir, que cuando los detectamos no mejoramos las tasas de supervivencia. Eso quiere decir que probablemente este tipo de tumores no vale con que los detectemos con 2 centímetros o con 3 centímetros. Quizás tendríamos que utilizar otras tecnologías para que los detectamos, por ejemplo, cuando tengan 2 milímetros o 3 milímetros, porque, como decíamos antes, los cánceres van acumulando anomalías genéticas progresivas. Una vez que tienen muchas anomalías genéticas, aunque a nosotros nos parezca que el tumor tiene 2 centímetros y lo quitemos, ya había acumulado muchas anomalías genéticas que le había permitido a algunas células salir, y aunque no las veamos en ese momento, pero ya hay alguna célula en el hígado, en el hueso, en el cerebro, y ya el paciente tiene una enfermedad que llamamos micrometastática, porque tiene metástasis, aunque en ese momento le hacemos una resonancia y no los vemos, o un TAC y no los vemos. En definitiva, hay tumores que tenemos que detectar muy tempranamente antes de que tengan muchas propiedades malignas y que después no nos permitan curarlos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el cáncer de pulmón. Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta. Usted ha dicho que eliminando el tabaco se elimina el 30% de los cánceres. No sé si, pues yo tenía entendido que el tabaco genera el cáncer de pulmón, pero al decir eso usted me genera la duda si hay otro tipo de tumores o de cánceres que son influenciados o propiciados por el tabaco. Digamos, el cáncer de pulmón esencialmente es que el 85%, digamos, de los cánceres de pulmón se deben al tabaco. Pero el cáncer, por ejemplo, de vejiga, pues uno pensaría que si dejamos de fumar desaparecerán el 75% de los cánceres de vejiga. Y probablemente un porcentaje similar de los cánceres de esófago y de laringe y faringe y de cavidad oral, y desaparecerán un 20-30% de los de estómago, y en un porcentaje menor muchos otros tumores. Digamos, el cáncer, los fumadores tienen, de casi todos los tipos de cánceres, tienen una mayor incidencia. En el caso del cáncer de pulmón, a veces es hasta 20 veces mayor que la población general, y en otros cánceres a veces es 1,3 veces, pero globalmente son responsables del 30% de todos los tumores. Bueno, te está esperando el taxi abajo, o sea que no se preocupen porque el doctor Pérez Segura luego seguirá con nosotros y podrá contestar a todas las preguntas que se les vayan ocurriendo. El doctor Pedro Pérez Segura, que es responsable de la unidad de consejo genético del servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y nos va a hablar sobre el cáncer hereditario y consejo genético.
Espera, ponemos aquí si quieres. Ya está, aquí vale, ¿no? O mejor aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno. Muy bien, pues buenos días a todos. ¿Qué edades tenéis? La mayoría. Aquellos que sobrepasen los 18 que no digan nada, porque así quedan mejor. Los que habéis venido, ¿de qué colegio venís o de dónde venís? Vale, ¿y qué edades tenéis? ¿Qué intervalo de edades? Vale, o sea que todos, lo que es cono, naturales, todo eso lo controláis, ¿no? Vale. A ver, el doctor Pazares os ha dado una idea, yo creo que de una manera muy sencilla, pero muy clara, cuál es la situación actual. Es decir, punto 1, que no le ha dado tiempo porque se ha tenido que ir muy deprisa, es que más de los que no se curan hoy en día de cáncer. Por lo tanto, tenéis que empezar a eliminar la idea de que cáncer es igual a muerte. Hay enfermedades que no se llaman cáncer, que tienen una mayor mortalidad que el cáncer. Por lo tanto, es muy importante que gente de vuestra edad, que vais a vivir una época absolutamente distinta en cuanto a vuestra salud, a vuestros hábitos y a un montón de cosas, tengáis en cuenta que no podéis relacionar cáncer con muerte, porque no es verdad. Segundo punto importante, que lo ha comentado él, cada día tenemos mejores métodos diagnósticos para que encontremos las cosas más pequeñitas. Y lo que es más pequeñito, no es más fácil matar una hormiga que matar un tigre, ¿correcto? Pues esto es algo parecido. En aquella gente que ya tiene cáncer también tenemos mejores tratamientos, más efectivos, más selectivos y menos tóxicos. Otro punto importante, el hecho de tener un cáncer y tener que tratarse no significa tener una vida mala porque casi es peor el tratamiento que lo que es la propia enfermedad. Eso ya no es verdad, él os ha comentado los nuevos fármacos, lo específicos que son y lo bien que se solucionan. Entonces ha habido una cosa que es muy importante, que os ha contado de una manera muy sencilla, que es muy compleja, de la cual solo sabemos lo que es la punta de un iceberg, pero que ya va dando rendimiento, que es todo lo que son las alteraciones genéticas en las células normales. ¿De acuerdo? Quedaros con la idea también, que él lo ha dicho muy claramente, que un cáncer no es una enfermedad que nos viene de fuera, es una célula nuestra o unas células nuestras que debido a un montón de agresiones, unas externas, otras internas, acaba decidiendo que no quiere seguir el rumbo del resto de sus compañeras e inicia un proceso de multiplicación, invasión, etcétera, etcétera, con una función que es muy razonable para ella, que es sobrevivir, pero que no es razonable para nosotros porque es a costa de nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que yo os voy a hablar es de un apartado pequeño de esto que os estoy hablando, pero muy importante por el impacto que tiene en cuanto a prevención, que son las alteraciones genéticas, pero no de la célula tumoral, eso os lo ha contado ya el doctor Pazares, sino de cambios genéticos que tenemos en todas nuestras células, algunas personas, no todas, que hacen que seamos más proclives a desarrollar un tumor, independientemente del entorno en el que nos movamos. Y que además, como las tenemos en todas nuestras células, las tenemos también en los gametos. ¿Sabéis lo que son los gametos? ¿Vale? Óvulos y espermatozoides. ¿Qué ocurre? Si también lo tengo en esas células, cuando yo vaya a tener un hijo, puede ser que le transmita esa alteración genética. Entonces, identificar esas familias que nos va a permitir evitar que aparezcan cánceres. Y aunque eso ocurre en un porcentaje muy pequeño, el impacto es tan grande en la detección de estas familias que en todas las comunidades de España en este momento, en casi todas y en la mayoría de los países de nuestro entorno, existen programas, tanto nacionales como por comunidades, etcétera, de programas de cáncer familiar, programas de cáncer hereditario, programas de consejo genético, como queramos llamarlo, porque el impacto que tiene en prevención es altamente rentable, ¿vale? Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta media hora? Bueno, si realmente el cáncer hereditario es un problema sanitario, como para que tengamos una charla hoy aquí, algunos aspectos muy prácticos del cáncer hereditario, qué es el consejo genético, que es la herramienta que utilizamos para evaluar ese riesgo y asesorar a las familias, y algunas ideas para que después de toda la charla de media hora, esto sería lo que os preguntarían en un examen, si tuvieseis examen de esto. Bueno, parece que ahí falta una imagen, no sé por qué no ha salido aquí, pero bueno. Es decir, realmente el cáncer hereditario es un problema como para que estemos hablando hoy aquí en la Semana de la Ciencia, en la Asociación Española contra el Cáncer, sobre esto, para que haya programas sanitarios en muchísimos sitios del mundo sobre este tema. Bueno, mira, hay una cosa que es muy importante,
Y es que la imagen que falta ahí es una gráfica en la que pone que entre un 5 y un 10% de todos los cánceres tienen un patrón de herencia. Vamos a darle la vuelta. Significa que entre un 90 y un 95% de los cánceres que hay en el mundo no son hereditarios. ¿Vale? No os vayáis ahora con la idea de que porque el abuelo tuvo cáncer de próstata, todos los chicos de la familia van a tener cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Es decir, la mayoría de los cánceres que ocurren en el mundo no son hereditarios. Pero ese porcentaje pequeño, vuelvo a decir, es muy importante porque nos puede ayudar a evitar en esas familias concretas el que aparezcan más tumores. Además de esas familias donde claramente hay herencia, que son aquellas familias donde hay, ahora lo veremos, 3, 4 casos del mismo tipo de cáncer, en gente muy joven, etcétera, vamos a tener casi un 20% de los cánceres que tienen lo que llamamos agregación familiar. La agregación familiar es casos o familias donde hay más casos de lo que sería esperable por lo que es la incidencia normal de ese cáncer. ¿De acuerdo? Ejemplo, por redondear en cifras, se piensa que en España 1 de cada 10 mujeres puede desarrollar un cáncer de mama. Pues imaginaos una familia donde hay 2 casos por cada 10 mujeres o 3 casos por cada 10 mujeres, pero no son mujeres muy jóvenes o su relación de parentesco no es muy directa. Entonces ahí hablamos de que ahí hay una agregación. En las agregaciones lo único que sabemos es que tienen más riesgo de cáncer, pero no sabemos qué genes están implicados, ni sabemos probablemente el riesgo exacto que tienen de desarrollar ese tumor y va a ser más complicado poder asesorarles. ¿Cómo podemos saber eso? No necesitamos laboratorios complejos, no necesitamos hacer una carrera de 6 años, no necesitamos hacer una especialidad de oncología, necesitamos saber hacer un árbol familiar. ¿De acuerdo? Que es una cosa muy sencilla. Y tener tiempo suficiente para preguntar al paciente cuántos casos ha habido de tumores en la familia, a qué edad lo han tenido, si han fallecido a qué edad, en cuántas generaciones han ocurrido, etcétera, etcétera. Y con eso ya podemos saber si ese paciente y su familia están dentro de una posibilidad de desarrollo de cáncer hereditario. Solo con eso. Pero bueno, esto, para que os hagáis idea, existen incluso grabados romanos en los cuales se ven familias con cáncer de mama. O sea, esto es una cosa que se conoce desde hace muchísimos siglos. ¿Qué es lo que nos aporta la tecnología? Bueno, pues que antes de tener la tecnología y saber qué genes son los que están implicados, si encontramos una familia de cáncer hereditario, ¿qué le decíamos? Pues todas las personas de esta familia se tienen que hacer cada X tiempo, a partir de tal edad, todas estas pruebas. ¿Qué ocurría con eso? Que si había gente que no había heredado la alteración genética, se pegaba la vida entera haciéndose pruebas algunas molestas y con la angustia de si tendría o no más posibilidades de desarrollar un tumor. Y luego podía ocurrir lo contrario, gente que realmente tenía riesgo porque tenía una alteración genética, no estaba siguiendo el programa exacto porque entendía que por qué le iba a pasar a él. ¿El laboratorio qué nos aporta? Sabemos hoy en día qué genes son los responsables de desarrollar cáncer en muchos casos, podemos estudiarlos de manera rutinaria en los laboratorios, aunque son estudios complejos, pero se pueden estudiar, y eso nos va a identificar de esta familia solo aquellas personas que realmente tienen el riesgo. De tal manera que no va a tener que hacerse nadie estudios que no le correspondan y aquellas personas que no tienen la alteración están más tranquilas porque saben que su riesgo es exactamente igual que la población general. No es que no tengan riesgo de desarrollar un cáncer, sino que su riesgo no es de 20, es de 2 o es de 3, es de lo que corresponde por su población. ¿De acuerdo? Y por lo tanto todo esto lo que persigue es prevenir o diagnosticar cuanto antes. Y como ha comentado el doctor Pazares, la clave para curar el cáncer es el diagnóstico precoz. Cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon, el diagnóstico precoz cura el 90% de los casos, que en medicina es casi el 100%. Por poner unas cifras para que, bueno, podáis ubicarlo. Incidencia de cáncer de colon en España en el año 2000, unos 20.000 casos. Si aplicamos los porcentajes que os he dicho anteriormente en esa gráfica que no se veía, estaríamos hablando que cada año en España entre 1.000 y 2.000 casos de cáncer de colon van a ser hereditarios y serían personas que tendrían que remitirse a unidades de consejo genético. Y en cuanto a agregaciones, ese otro 20% de familias donde hay una tendencia mayor de lo que sería la población general y que también tendrían que recibir cierto asesoramiento, alrededor de 5.000. Por lo tanto, entre 6.000 y 7.000 personas cada año solo de cáncer de colon deberían ser remitidas a unidades de alto riesgo.
Si esto tiramos ahora, veremos que ni el 10-15% de estas familias acuden a esas unidades. Unos porque no se les informa y otros porque se les informa y no entienden que sea útil, que ese es otro tema muy importante. Bueno, aspectos prácticos del cáncer hereditario. Cosa muy importante, esta diapositiva, que conecta con lo que ha dicho el doctor Pazares. El doctor Pazares ha hablado de mutaciones genéticas en la célula, pero solo de la célula tumoral. Aquí de lo que vamos a hablar es de mutaciones en línea germinal, es decir, en cualquier célula de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo?, que tenga núcleo, que tenga material genético. Por lo tanto, cuando tenemos alteraciones, en lo que he dicho antes, en el óvulo o en el espermatozoide, y yo tengo un hijo, puede ser que herede esa alteración. Y digo que puede ser porque, por los tipos de herencia, sabéis que existen unas herencias que se llaman dominantes y otras recesivas, ¿eso lo conocéis? Perfecto. Entonces, en función del tipo de herencia que tenga esa alteración, tendré más posibilidades de que mi hijo lo herede. Si la enfermedad es de un riesgo de herencia autosómico dominante, el descendiente tiene un 50% de posibilidades de heredar esa alteración. Si es recesiva, un 25%. Por lo tanto, es muy importante conocer cómo se transmite la enfermedad para saber qué riesgo teórico pueden tener los descendientes de haber heredado esa alteración. Pero ojo, y esto es muy importante, en la mayoría de los casos, el hecho de heredar la alteración no implica que vaya a desarrollar la enfermedad, porque luego existen otros factores genéticos, factores externos, que modifican el riesgo. Salvo un par de síndromes hereditarios muy concretos y raros, donde el riesgo para aquellas personas que tienen la alteración genética es del 100% de desarrollar un cáncer, en el resto no superamos el 60-65%, que ya es mucho más de lo que sería la población general, pero no es lo mismo. Bueno, esto es lo que os he anticipado. No solo vale el hecho de tener una alteración genética, sino que esa alteración se tiene que ver modificada por otros factores. Ejemplo, el tabaco, que se ha comentado antes, es un factor de riesgo enormemente importante para el desarrollo de determinados tumores. Pero hay un tumor que habitualmente en población general no se relaciona tanto con el tabaco, que es el cáncer de mama. Bueno, hoy en día sabemos que aquellas mujeres que tienen mutaciones en un gen que se llama BRCA, que es un gen que predispone a cáncer de mama, si son fumadoras tienen más riesgo de desarrollo de cáncer de mama que las mujeres que tienen esa misma alteración y no fuman, porque intervienen en unos sistemas de reparación del material genético. Por lo tanto, sabemos que incluso en situaciones no habituales los factores externos van a tener un papel muy importante. Otros temas muy importantes, que tenemos muchos genes, os ha puesto el doctor Pazares una imagen, lo que comentaba del plano de Madrid, del metro de Madrid, donde hay muchísimas interacciones entre distintas vías moleculares. Bueno, pues hay otros genes que van a modificar esa alteración. Tenemos hermanas gemelas idénticas con el mismo perfil mutacional y una desarrolla cáncer de mama y la otra no. Probablemente porque tienen otras vías genéticas distintas. Respuesta a la lesión del ADN, cuando nuestro sistema, también lo ha comentado el doctor Pazares, cuando hay fallos genéticos tenemos un sistema de reparación que arregla el material genético. Si ese sistema de reparación no arregla el material genético, también va a promover el que ese fallo se cronifique. Y por supuesto, factores externos que ya se han comentado y que no voy a entretenerme. Probablemente esta es la diapositiva más importante de toda la charla. Es decir, ¿cómo podemos sospechar que tenemos, o bien en nuestra familia o en alguien de nuestro entorno, que puede haber una tendencia a tener una posibilidad de cáncer hereditario? Mirad, uno, que haya una alta tendencia de cáncer en la familia. Si nos dicen, en mi familia solo una prima tuvo cáncer de mama, es muy improbable que ahí haya un trastorno hereditario. Pero si en la familia tenemos la abuela, la madre y 2 tías con cáncer de mama, es muy probable que ahí haya algo, ¿no? No hace falta irse a hacer un curso al extranjero para saber eso. Que haya varias generaciones afectadas. Es raro que tengamos 2 hermanas afectas del mismo tipo de tumor, que nadie por encima haya tenido cáncer, que por debajo nadie haya tenido cáncer y que eso sea un trastorno hereditario. Probablemente hay un trastorno de otro tipo, de metabolización hormonal, de exposición a factores externos, lo que sea. Por lo tanto, es muy importante ver que tenemos una transmisión vertical. Tercer punto, importantísimo, que la edad de diagnóstico de esos tumores sean mucho más precoces que sería en la población general. Eso es fácil de entender. Si yo nazco con una alteración genética, no necesitaré 60 años para desarrollar otras alteraciones genéticas que den lugar a esos cambios que ha comentado el doctor Pazares de años de evolución, sino que yo ya nazco con una situación anómala.
Por lo tanto, en 20, en 25, en 30 años se van a producir esos cambios que una persona normal tardaría más tiempo. Por lo tanto, si el cáncer de colon, la edad media, ronda los 60, 65 años y alguien tiene cáncer de colon con 30, también nos debe hacer sospechar que puede haber algo ahí con lo que ha nacido que le está haciendo más fácil a su colon desarrollar tumores. La presencia de cánceres bilaterales, obviamente en órganos pares, en las mamas, en los riñones, en los pulmones, o en órganos únicos, como puede ser el colon, el que un señor le haga una colonoscopia y tenga 3 cánceres de colon a la vez, en distintas zonas del colon. Obviamente eso está hablando de que hay una tendencia en ese órgano a desarrollar tumores, y puede ser porque él tenga una alteración genética. Y luego hay algunas lesiones benignas que no tienen nada que ver con cáncer, que son muy típicas en algunos cuadros. Por ejemplo, hay gente que tiene, no os miréis ahora, o empezaremos todos aquí, manchitas como pecas en los labios. Eso a veces se asocia a pólipos, como bultitos en el intestino. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy típico. Tumores benignos óseos también, que solo se ven con radiografías, a veces se asocia a poliposis. Es decir, hay una serie de... Puede ser que otro médico nos lo refiera a nosotros para que descartemos un proceso tumoral. ¿De acuerdo? Vale, ¿y qué es el consejo genético? ¿Vale? También esto es muy importante porque a veces la gente puede confundir términos. Mirad, el consejo genético es un proceso, ¿vale? Son varias consultas, no es una única consulta donde uno llega, da la información y de un ordenador sacamos un papel diciendo usted tiene un 42,4% de posibilidad de desarrollar un cáncer, sino que son una serie de consultas en la cual lo que hacemos es informar. Tened en cuenta que aquí no estamos hablando de gente afecta, en general tratamos con sanos en nuestras consultas. Entonces nuestra obligación es informar de los riesgos y de las medidas a tomar para que cada persona decida qué quiere pagar a cambio de qué prevención. Ahora hablaremos de eso. Entonces, ¿para qué viene la gente a nuestras consultas? Pues hombre, lo fundamental es saber qué riesgo tienen de padecer un cáncer por esa historia que tienen. Segundo, qué posibilidades tiene de transmitirlo. Esto es muy curioso. Las familias con cáncer de mama hereditario, la motivación principal para ir a las consultas es: he tenido un cáncer de mama y tengo una hija y quiero saber qué riesgo puede tener mi hija de desarrollarlo. Sin embargo, en las familias con cáncer de colon, la motivación principal es: tengo antecedentes en la familia, quiero saber qué riesgo tengo yo de desarrollar un cáncer de colon. ¿Vale? Y luego algo que sí que cambia respecto a otras áreas de la medicina donde hay consejo genético es que nosotros podemos reducir ese riesgo. Es decir, hay enfermedades que ya iréis conociendo según vais estudiando más, que los niños van a nacer con alteraciones. Sin embargo, no podemos hacer nada para evitar que aparezca esa alteración porque el niño va a nacer con eso. Entonces, las medidas o se toman antes de que nazca el niño o no se pueden ya tomar y el niño evolucionará con su enfermedad. Nosotros sí podemos, en cáncer hereditario, modificar. Podemos que alguien que ha nacido con alteración, cuando sabemos que empieza la edad de riesgo, empezar a tomar medidas preventivas. Educación, diagnóstico precoz, etc. Por lo tanto, es muy importante identificar a las familias porque sí que tenemos posibilidades de reducir ese riesgo. Y también todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico. Habitualmente en nuestras familias no hay un impacto psicológico grande, pero sí que aquellas personas que están muy preocupadas requieren especialistas muy bien formados en este campo porque no tiene que ver con lo que habitualmente es la psico-oncología normal. ¿Por qué puede ser necesario conocer si existe una susceptibilidad a padecer cáncer en la familia? Por muchas razones, y cada uno viene a la consulta con sus motivaciones, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos hablado algunas de qué riesgo tengo de padecer cáncer. Este es muy importante, cada día se curan más casos de cáncer. Entonces sería una triste gracia que tengamos a alguien en una familia donde tiene más riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, que consigamos que se cure de uno y acabe teniendo otro tumor que no podamos curar porque no hemos pensado que puede tener predisposición a otros. Ya hemos hablado del riesgo de transmitir la descendencia, las posibilidades de que podamos diagnosticar antes esos posibles tumores, el reducir el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, ya también se ha hablado un poquito antes de prevención primaria y secundaria. Las posibilidades de modificar el tratamiento oncológico. Os han comentado que cada día podemos saber más de qué alteraciones moleculares tiene un tumor para decir qué tratamiento de los cientos que tenemos es el mejor para ese paciente. No para ese tumor, para ese señor o para esa señora. Bueno, hoy en día sabemos que las familias donde hay alteraciones genéticas es muy probable que en un futuro no muy lejano se traten distinto. ¿Por qué? Porque su tumor se ha producido por otras vías distintas a las que se tendría que haber producido en la población general. Y todo esto nos está ayudando, al tener una población muy concreta y muy específica, a aprender cosas que luego podemos ver si se producen en la población general. Y eso va a beneficiar no solo a ese 5, a ese 10, a ese 15% de familias, sino va a beneficiar a toda la población. Y eso es muy importante.
¿Cómo es una unidad de consejo genético? Pues una unidad de consejo genético tiene varias estructuras. Por un lado, lo que es la unidad, que es realmente la consulta, donde vemos a las familias. Hemos llegado a tener familias hasta con 19 personas, consultas con 19 personas a la vez. Y ahí hacemos la evaluación del riesgo, que no vamos a entrar, luego si queréis lo comentamos, pero es un poco complejo. Un registro donde, bueno, sería conveniente que cada país tenga un registro, es decir, ¿qué incidencia real hay en España de cáncer de colon hereditario, de cáncer de mama hereditario? Los datos que tenemos fundamentalmente son del norte de Europa y de Estados Unidos, poblaciones que se parecen a nosotros muy poquito a este respecto. Entonces es conveniente tener registros de este tipo. Y clave, un laboratorio de oncología molecular donde podamos mandar las muestras para que nos hagan los estudios genéticos y poder asesorar a las familias. Como he dicho, y esto también es muy importante, sabemos hoy en día, porque esta es una de las razones por las que mucha gente no va a la consulta de consejo genético cuando se le remite por parte de otro profesional, por miedo a lo que se le va a contar y a la preocupación que le va a plantear. ¿De acuerdo? Hoy en día sabemos, y eso está publicado en muchos artículos y es la experiencia, que las familias que acuden a unidades de consejo genético, y digo unidades de consejo genético, no a alguien que no tiene formación en este campo y les va a contar algo sin tener una formación especializada. Sabemos que la gente que acude a estas unidades, primero, sale mejor informada y esa mejor información repercute en una mejor adherencia a seguir los programas de prevención que se le dan. Si va uno a un sitio donde la persona que le informa no le informa correctamente, puede coger miedo y no entrar en los programas de prevención. ¿De acuerdo? Entonces, en general, las consultas de consejo genético no producen un incremento de la ansiedad ni de la preocupación. Pero sí que es verdad que puede haber casos de personas que estén llevando mal toda esta situación de casos en la familia, de preocupación, y requieren a veces un manejo muy específico. Tenemos leyes al respecto y declaraciones éticas y nadie puede hacer con la información genética lo que le dé la gana. En España existe una ley desde hace ya 4 años que dice cómo se guarda la información genética, quién tiene derecho a esa información. Tened en cuenta que la información genética de una persona no solo le afecta a esa persona, afecta a toda la familia. Y tenemos que ser muy prudentes y muy respetuosos con los datos de esa información. Simplemente que sepáis que esos datos son muy confidenciales, que los tenemos guardados en sitios muy concretos y que solo se le da la información a la persona que se le ha hecho el estudio. El diagnóstico molecular, también muy importante. ¿Se puede hacer un estudio genético a cualquier persona que quiere hacérselo? No. No porque, primero porque no va a ser útil en un porcentaje muy alto de la población. Hoy, sobre todo para vosotros que vivís en la era de Internet, cualquier cosa se puede conseguir por Internet. Existen test genéticos por Internet. Tú puedes contratar a hacerte un estudio genético por Internet sin ningún problema. ¿De acuerdo? Te mandan a casa un bote, te restriegas la mucosa de la mejilla, lo metes en el bote, lo mandas, pagas una cantidad de dinero bastante importante y te haces el estudio genético que tú quieras, sin que el laboratorio sepa si tienes antecedentes o no tienes antecedentes. El problema viene luego, cuando te mandan un informe diciendo que te han encontrado una alteración genética y que tus posibilidades de desarrollar un cáncer de colon son del 75% en los próximos 15 años. Entonces, cuando entran los sudores, el pánico, ¿y a quién le pregunto ahora esto? ¿Qué hago con esto? Y este es un tema realmente grave en estos momentos a nivel de leyes en todos los países del mundo. Entonces, los test genéticos, para hacer un test genético primero hay que ir a una consulta de consejo genético. Evaluar y si hay indicación hay que hacerlo. Y siempre hay que empezar el estudio genético de una familia por alguien que haya tenido ya el tumor, no por cualquiera de la familia. Existen más de, por ejemplo, para cáncer de mama hereditario, más de 4.000 mutaciones distintas en solo 2 genes. Entonces tenemos que identificar cuál de esas 4.000 es la que tiene esa familia, para poder saber quién tiene y quién no tiene la alteración. Por lo tanto, los estudios genéticos siempre se tienen que hacer en la persona correcta y por parte de un equipo formado en este tema. Y también es muy importante que sepáis que no todas las técnicas de laboratorio tienen la misma capacidad para detectar las alteraciones. Si hacemos una mala técnica y decimos que el resultado es negativo, a lo mejor resulta que es positivo, pero es que la técnica no era buena. Entonces es muy importante también saber dónde se hacen los estudios y quién los hace. Por lo tanto, después de todo esto queda claro que no es lo mismo asesoramiento genético, que son las consultas, la evaluación de los riesgos, hablar con las familias, que el test genético. Porque tener en cuenta una cosa, los test genéticos solo son rentables en un 25 a un 30% de la gente que acude a nuestras consultas. Y cuando digo rentables digo que son útiles para la gente que acude. Por lo tanto, hay un 70-75% de casos que tendremos que decirle a la gente qué riesgo tiene y lo que tiene que hacer sin un resultado útil. Y por eso, o eso da más fuerza a
las consultas de consejo genético. ¿Cómo es el proceso en una consulta? Pues bueno, a nuestras consultas acuden los pacientes o las familias, tenemos una primera visita en la cual se recogen toda la historia familiar, datos de riesgo, los informes, etc. Y si está muy claro qué tipo de enfermedad hereditaria es y tenemos una persona buena candidata, firma un documento por escrito autorizándonos a hacerle ese estudio genético. Se hace el estudio genético y cuando tenemos el resultado, que puede tardar meses en algunos genes que son complejos, lo que hacemos es llamarle para que venga a la consulta. Nunca se manda un informe sin haber asesorado a esa persona en vivo. ¿De acuerdo? Siempre hay que explicarle qué ha dado, qué no ha dado, qué repercusión tiene y ver la cara a esa persona para ver qué preocupaciones le surgen o no le surgen. Y a lo largo de todo este proceso tenemos a los psicólogos, los comités. Los comités son reuniones que hacemos en los hospitales todos los profesionales de distintas áreas de la medicina que tenemos que ver con ese caso. Pues en el caso del cáncer de mama hereditario nos reunimos con los ginecólogos, con los radiólogos, con los psicólogos, con los cirujanos, nosotros, ¿de acuerdo? En el caso de cáncer de colon, pues con los cirujanos digestivos, con los endoscopistas, con quien toque, para tomar decisiones entre todos. ¿Que la familia queda etiquetada como de alto riesgo? Esto tendría que estar aquí. Pues queda en la unidad de consejo genético para seguimiento. En el caso de que no, que tiene un riesgo bajo, lo devolvemos a su médico con un informe. ¿Qué cosas buenas tiene en la actualidad el consejo genético? Bueno, pues por un lado tenemos un conocimiento de la enfermedad mucho mejor que en otros procesos oncológicos, que al final nos tenemos que poner de acuerdo entre el médico y la persona que acude a nosotros de lo que quiere hacer, pero que entendiendo bien qué le ofrece de beneficio. Que tenemos test genéticos muy útiles que nos identifican qué personas tienen riesgo y qué cantidad de riesgo. Que ya tenemos muy claro, y hay estudios que lo demuestran, que si hacemos bien el consejo genético, evitamos que la gente se muera de cáncer. Y luego ya sabemos que en determinados tumores, como el cáncer de mama, poliposis, cáncer de colon hereditario, cánceres de tiroides, determinadas técnicas de diagnóstico precoz o terapéuticas reducen la mortalidad, en algunos casos hasta en el 100%. Hasta en el 100%, si se identifican a esas familias y hacemos bien las cosas. Y luego, en general, lo que parece es que cuanta más información tiene la gente sobre su proceso, pues hay una mejor convivencia con el mismo. Pero también tiene muchas debilidades todavía el consejo genético. Por ejemplo, hoy en día no sabemos para muchos genes si es lo mismo tener una mutación aquí que aquí, en el mismo gen, de cara al riesgo. Y eso el día que lo sepamos será muy importante porque habrá personas a las que no les tengamos que recomendar operarse preventivamente de algo, sino que con seguimiento cada 2 años a lo mejor es suficiente, pero eso todavía está lejos. Mucho desconocimiento médico, cada vez menos, es decir, los propios médicos, los propios profesionales sanitarios a veces les decimos a las personas, mire, da lo mismo que vaya, si tampoco le va a cambiar mucho. Eso ya está cambiando, las sociedades médicas tienen cursos de formación en la carrera. Yo soy profesor en la universidad, a los alumnos de medicina que van a ser médicos en el futuro ya tienen clases sobre consejo genético. Y eso es muy importante. Hay test genéticos poco útiles. Cuando digo poco útiles es que el porcentaje de casos en los que podemos obtener un resultado positivo es muy pequeño. Entonces a pocas familias le va a beneficiar. También sabemos que hay situaciones familiares donde sabemos qué tumores se producen, sabemos qué gen está implicado, pero sin embargo no tenemos medidas de prevención. Eso también hay que explicárselo a la gente antes de que se haga un estudio genético, porque a lo mejor no quiere saber si es portador de una alteración para no poder hacer nada. Y bueno, hay gente que cuanta más información le damos, peor lo lleva. Entonces tenemos que ser capaces de identificar en la primera consulta qué gente tiene una capacidad para recibir esa información más positivamente que más negativamente y llegar hasta donde esa persona quiera en cuanto a información. Y yo creo que esta es la última diapositiva. ¿Con qué me gustaría que os quedaseis de idea? Que el cáncer es una enfermedad genética, pero que solo en un pequeño porcentaje se transmite ese riesgo a la descendencia. Que es muy importante detectar estos casos para poder realizar un asesoramiento genético adecuado. Que en algunos casos de cáncer hereditario ya conocemos los genes implicados, podemos estudiarlos y eso nos va a permitir conocer qué personas de esa familia tienen riesgo y qué debemos hacer para poder reducirlo. Que no olvidéis nunca que un test genético negativo no siempre es una buena noticia, es decir, si alguien se hace un estudio genético en algún momento y le dicen que no tiene una alteración genética, que le explique muy bien qué implicaciones tiene eso. Porque no en todas las familias un resultado negativo es útil. Lo que hemos hablado de información útil o no útil. Entonces, se le tienen que explicar muy bien. ¿Y cuál es el futuro?
Pues identificar los casos de riesgo, cada vez ser más específicos a la hora de poder identificarlos y que disponer de métodos que nos permitan diagnosticar los tumores de una manera más eficaz. Y este es un tema muy, muy interesante, que no vamos a poder entrar hoy por temas de tiempo, pero se está estudiando muchísimo en fármacos que poder dar a personas sanas que tienen un riesgo muy elevado de desarrollar un tumor para reducir ese riesgo. ¿Vale? Es un tema que se llama quimioprevención, prevención con fármacos, y que en estos momentos hay varios estudios abiertos y que pueden ser enormemente interesantes en un futuro. Pues nada más. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Muchísimas gracias. Y Isabel Orbe, que es la directora de la Fundación, nos transmitirá, o María de la Mora, las preguntas que recibimos también a través de la web. ¿Aquí en la sala hay alguna pregunta? A mí me gustaría saber, para acceder a este consejo genético que tú has mencionado, ¿siempre es por vía del médico de cabecera? Depende. ¿Y qué incidencia real existe ahora mismo en el porcentaje de la población que tengan acceso a este consejo genético donde las familias están implicadas por herencia? Vale, si tú eres una persona sana que sabes que en tu familia hay antecedentes, lo más sencillo es que vayas al médico de cabecera y él te dirigirá a tu hospital de referencia donde haya una unidad de consejo genético. Hablo de Madrid. Si eres un afectado, tu propio oncólogo, cirujano, etcétera, ya te va a remitir. Debería remitirte cuando te hacen el historial y te preguntan por los antecedentes, que eso es más o menos rutinario, debería ser rutinario. Si identifica un caso, ya directamente te dará un volante para que te cites en la unidad de consejo genético. ¿Qué porcentaje de población tiene acceso a esto? Pues en teoría en Madrid debería ser el 100%, digo de sanidad pública, ¿vale? Porque en Madrid existe un programa de cáncer hereditario de la Comunidad de Madrid que está dividido en 3 hospitales de referencia para toda la Comunidad de Madrid y distintos hospitales más pequeños se han adherido al programa teniendo consultas más de batalla donde poder cribar a esas familias para luego remitirlo a las unidades de referencia. Por lo tanto, en Madrid debería estar cubierto a nivel público cualquier familia, cualquier persona que quiera acudir a esto. A nivel privado, pues ya cada sociedad tiene su política, hay sociedades que tienen cobertura para con asesoramiento genético y supongo que lo remitirán a sus laboratorios, unidades con los que tengan concertado y otros no lo sé. Pero a nivel público, desde luego, el 100% de la Comunidad de Madrid debería tener cobertura porque todos los hospitales, casi todos los hospitales tienen, y si no tienen consulta allí, saben a qué hospital hay que remitirlo. Hay otra pregunta por allí. Vale, esa es una buena pregunta. A ver, el cáncer de próstata hereditario sabemos que existe un cuadro, es decir, en aquellas familias donde hay 3 casos de cáncer de próstata, estaríamos hablando de que hay un cáncer de próstata hereditario. Si además hay algún varón por debajo de 50 años, 50-55 años, más peso todavía de que puede haber algo hereditario. Tenemos un problema con el cáncer de próstata hereditario, es que no sabemos qué genes son los que están implicados y por lo tanto no podemos seleccionar a qué personas son las de riesgo. En la actualidad, para la próstata, lo único que disponemos como cribado de cáncer de próstata es el PSA famoso, un análisis de sangre donde se determina una sustancia. Entonces, lo que sí se recomienda es que aquellas familias donde hay al menos 3 antecedentes acudan a su médico de cabecera para que o bien al urólogo o bien de manera rutinaria el propio médico de cabecera le vaya haciendo un control anual. ¿Vale? ¿Cuándo marcamos la edad? Habitualmente unos 10 años antes del caso más joven que haya habido en la familia. Si en la familia el caso más joven tenía 50, los varones a partir de los 40 deberían empezar ese cribado. Pero bueno, hay que valorar porque a veces el cáncer de próstata hereditario está metido en otro síndrome hereditario y sí que podemos hacer algún tipo de estudio genético. Voy a interrumpiros un segundo para pasaros algunas de las preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales y relacionadas con consejo genético. Una persona pregunta cuántos familiares afectados tengo que tener para realizar las pruebas genéticas y relacionado con esto dice, en mi familia hay un padre con cáncer de estómago, una tía con cáncer de útero y esta persona con cáncer de colon, ¿no?
y qué probabilidad tendrían sus hijos, siendo tumores diferentes. Vamos a ver, lo hemos comentado al principio, el porcentaje de cánceres hereditarios es un porcentaje pequeño. Es decir, el hecho de que en una familia haya varios cánceres no indica que tenga que haber una herencia en cáncer. Ejemplo, una familia donde hay un cáncer de pulmón, un cáncer de próstata y un cáncer de mama, lo normal es que eso no tenga nada que ver con la herencia, sino que sabemos que son los tumores más prevalentes y que además la persona que tiene cáncer de pulmón era enormemente fumadora. Entonces, cuando uno tiene varios antecedentes en la familia, lo que debe acudir es a su médico para que le derive a una unidad de consejo genético. Las consultas, no lo hemos comentado ahí, nuestra primera consulta viene a durar casi 1 hora. Es decir, analizar cada caso para ver si esos casos que hay son hereditarios es complicado. Existen más de 100 enfermedades hereditarias oncológicas en las que poder elegir cuando vemos un patrón. Entonces, cuando en una familia hay un caso como este, por ejemplo, donde hay colon y hay endometrio, sí que sería conveniente que acudiese a una unidad de consejo genético porque hay un cuadro, que es el síndrome de Lynch, donde se asocia tumores digestivos con tumores ginecológicos. Pero el mensaje yo creo que tiene que ser ese: si hay varios casos de cáncer en la familia, comunicarlo primero con el médico más cercano, médico cabecera o el especialista que esté viendo a ese paciente, para que le diga si realmente ahí parece que puede haber. Entonces ya se derivará a la unidad. Si no hay ningún antecedente, o sea, imaginaros que es una familia con 25 miembros en 2 generaciones y hay 2 casos de cáncer, uno de cuello uterino y otro de pulmón, está claro que esos 2 casos en el porcentaje de la familia es pequeño y además no tienen ligazón entre ellos. Pero yo creo que lo mejor es que ante la duda se dirijan a su médico para que él sea el que filtre un poquito. Y sí es interesante acudir porque puede permitir detectar alteraciones y saber qué riesgo hay y tomar medidas preventivas. Muchas gracias. Somos del Instituto San Isidro y quería hacerle una primera pregunta. El doctor Pérez Segura ha comentado... Yo mismo. De acuerdo. ¿Por qué hay diferente incidencia de cáncer en hombres y mujeres? Vale, eso ha sido el doctor Pazares. Ah, el doctor Pazares. Pero como me han encargado que conteste el doctor Pazares, pues nada. Bueno, él ha hecho una explicación que yo creo que es muy buena para quedar bien con las mujeres, pero muy mala desde un punto de vista científico, y es que las mujeres hacen mejor las cosas que los hombres. A ver, hay algo que es muy, muy importante y es, no se sabe muy bien por qué ocurre, pero sí que es verdad que el factor hormonal es muy importante, ¿vale? Es decir, el hecho de tener unos niveles de estrógenos más altos que los hombres, para muchísimas cosas es mucho más beneficioso para el cuerpo. A nivel cerebral, con eso estoy diciendo que los hombres somos más tontos por tener menos estrógenos, pero sí que tanto los estrógenos a nivel cerebral, cutáneo, órganos, equilibrio del sistema fisiológico, tiene un efecto enormemente importante. Además, si os dais cuenta, la incidencia de cánceres en la mujer se empieza a elevar a partir de la menopausia, ¿vale? Entonces, probablemente el impacto hormonal juega un papel, no sabemos cuál, pero sí que es importante. Y luego también la exposición del hombre a factores exógenos como el tabaco de una manera mucho más antigua que la mujer. De hecho, hombre, yo empecé a hacer oncología hace 13, 14 años y yo podía ver una mujer con cáncer de pulmón por cada 10 hombres. Ahora mismo estamos viendo 4 mujeres por cada 10 hombres, 5 mujeres por cada 10 hombres, en un espacio de tiempo ridículo para lo que es una enfermedad, que son 10, 15 años. Entonces, la exposición a factores externos también son enormemente importantes y el hombre ha estado más expuesto, tanto a nivel industrial como a nivel de tabaco, alcohol, etcétera, que la mujer en los años anteriores. Esa incorporación de la mujer a lo que es la vida tóxica masculina, pues ha conllevado en que se estén equilibrando muchísimo, ¿no? Entonces, no hay una explicación clara, pero sí que tenemos indicios de por qué puede haber esas diferencias. Es esperable que en un futuro, en algunos tumores, estemos totalmente equilibrados, si no lo remedia la propia mujer, claro, y deja de fumar. Más preguntas. ¿Es debido a factores ambientales o genéticos? ¿El cáncer en general? ¿O a qué el cáncer en general? Vale. La amplia mayoría son debidos a factores ambientales, ¿vale? Pero también es verdad que desconocemos mucho de los factores genéticos todavía. Entonces, probablemente con el paso del tiempo iremos conociendo más alteraciones genéticas y crecerá un poquito los factores genéticos a costa de bajar un poco los factores externos. Pero quedaros con la idea de que los factores externos son los más importantes. Ha comentado el doctor Pazares el tema del tabaco. Bueno, otro tema enormemente importante que hasta
Por ejemplo, ahora en Estados Unidos la política sanitaria de tabaco ha bajado un poquito para dar recursos para todo el tema que tiene que ver con la obesidad. Es decir, el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de páncreas, el cáncer de próstata son tumores enormemente asociados a la dieta. Entonces es muy importante en vuestras edades, incluso de manera más precoz, el llevar una dieta saludable, no solo por los trastornos cardiovasculares que ya sabéis, de la arteriosclerosis y tal, sino porque determinados tumores sabemos clarísimamente que un mal equilibrio en las grasas conlleva un incremento de riesgo de cáncer. Entonces, la dieta y el tabaco eliminaría, si pudiésemos controlar esos factores totalmente, como ya se ha comentado, por encima del 30-40% de todos los cánceres. No hay ninguna medida más barata ni más eficaz que comer normal y no fumar. ¿Vale? Entrando en dieta, no solo dieta, sino llevar una vida saludable. Vida saludable no solo es eso, es obviamente ejercicio, es otro tipo de cosas, ¿no? Y luego los factores genéticos, los factores hereditarios, aunque es un porcentaje pequeño, el peso que tiene es muy, muy alto. ¿Vale? Es decir, una familia donde hay antecedentes familiares, solo la carga familiar lleva un 70% del riesgo de desarrollar cáncer en esa familia respecto a los factores externos. Entonces, dieta, tabaco y herencia son factores claves para poder. La herencia no la podemos modificar, por lo menos por ahora, ¿vale? Pero sí podemos modificar nuestros hábitos de vida, y eso es muy, muy importante y está en manos de cada uno de nosotros. Si hay cáncer hereditario de mama, ¿qué personas en la familia son propensas a tenerlo? O sea, ¿de qué generación a generación va? Vale. Mirad, hay una cosa que es muy importante. En el cáncer hereditario casi nunca vemos el primer caso que está ocurriendo en la familia. Es decir, otra cosa es que la familia no sepa de dónde viene, porque nos quedamos en los bisabuelos, cada día incluso los abuelos, pero esas alteraciones vienen de muchos, de generaciones. Hay programas informáticos que nos permiten saber, cuando encontramos una mutación, cuántas generaciones atrás viene esa mutación. ¿Vale? Entonces, cuando identificamos una mutación, las personas de riesgo son aquellos familiares directos de esa persona que tiene alteración genética. Es decir, si una mujer tiene una alteración genética de cáncer de mama hereditario, sus hermanas, su madre, sus hijas, son personas que tienen que hacerse ese estudio genético y el asesoramiento genético. Si alguna de ellas tiene la alteración, vamos ampliando el círculo. ¿Vale? ¿Qué ocurre a veces? Como el impacto, por ejemplo, porque la pregunta sobre cáncer de mama hereditario, como el impacto del cáncer de mama es muy alto porque la identificación de esos casos permite reducir la incidencia de cáncer de una manera enorme, lo que hacemos es ampliarlo a toda la población que conocemos. Por ejemplo, las primas no son primera generación de alguien, son segunda o tercera generación en función de la conexión. Pues si en una familia sabemos que hay una alteración genética, solemos recomendar que las primas también acudan a una unidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si se identifica la alteración en ellas, la prevención va a ser muy eficaz. Cuando los tumores que tenemos son tumores donde la prevención no es muy eficaz, pues tampoco extendemos tanto eso. Pero quedaros con la idea de que cuando hay alguien portador de una mutación, los familiares en primer grado, que son, vuelvo a decir, padres, hermanos e hijos, tienen que ir o deberían acudir a una unidad a asesorarse. ¿Ya? ¿Más? Sí. Alguna pregunta más a través de redes sociales. Dice, ¿qué hay de los oncogenes? ¿Qué son? Según he leído, todos nacemos con ello. Vale. A ver, oncogenes. Dentro de los genes los podemos dividir en oncogenes o genes supresores. ¿Vale? Oncogenes, y acordaros de esto, significan genes asociados a cáncer. Pero hay una cosa que es muy importante, los oncogenes son genes que tenemos todos, como dice la pregunta que nos han hecho, pero tienen funciones beneficiosas. Probablemente están mal llamados oncogenes, deberían no llamarse oncogenes, pero es el nombre que tienen. De hecho, cada vez utilizamos menos esa terminología. Son genes clave en la replicación, en la multiplicación, en la reparación, en un montón de procesos normales nuestros. ¿Qué ocurre con los oncogenes? Cuando funcionan mucho, en vez de reparar, producen arreglos desorbitados. ¿De acuerdo? Y facilitan la multiplicación, etcétera, etcétera. Genes supresores. Son genes también claves para nuestro funcionamiento rutinario y lo que hacen es servir de freno a esos oncogenes, para que los oncogenes no se disparen. ¿Qué ocurre en este caso? Si el gen supresor falla, porque hay una mutación, deja libre a ese otro oncogen con el que mantenía el equilibrio para que pueda, en el caso de que ocurra, disparatarse.
Por lo tanto, los oncogenes sí que es verdad que cuando funcionan en exceso o mal producen genes, producen tumores, pero también es verdad que son genes absolutamente normales en nuestro funcionamiento y necesarios para una vida normal. Yo creo que la última pregunta dice... A ver, hay una... No te digo, perdona. Por rematar la pregunta de cáncer hereditario de mama en familias, hablamos siempre de la mujer, pero quería que explicaras un poquito también el tema de varones. Gracias. Vale, ese es un tema muy importante. A ver, las alteraciones genéticas que tenemos en la mayoría de los síndromes hereditarios se producen en cromosomas no sexuales. ¿Sabéis los cromosomas, no? A ver, venga. Bueno, bien. ¿Cuántas parejas de cromosomas tenemos? Bien, eso no lo sabía yo cuando... 23. Vale, de los 23, ¿sabéis cuántas parejas son exactamente iguales entre hombres y mujeres? 22. A ver, el profesor de ese chico, ¿dónde está? Vale, 22. Vale, y solo hay una pareja de cromosomas que es distinta. De hecho, no una pareja, la mitad. ¿Vale? Las mujeres son XX y los hombres son XY. Vale. Pues el 90% de los síndromes hereditarios oncológicos se producen en un cromosoma somático, en un cromosoma de esas 22 parejas que son iguales para hombres y mujeres. Por lo tanto, los hombres podemos tener esas alteraciones, de hecho las tenemos, que confieren riesgo de cáncer de mama o cáncer de ovario, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Si no tenemos ovarios es un poco complicado que desarrollemos un cáncer de ovario. Pero el hombre con mutaciones en los genes de predisposición a cáncer de mama sí desarrolla cáncer de mama, porque sí tenemos mamas. Lo que pasa es que el porcentaje de cáncer de mama en varón respecto al de la mujer es ínfimo, es ridículo. Pero sí sabemos, por ejemplo, que los varones que tienen mutaciones en los genes de susceptibilidad a cáncer de mama tienen hasta 6-7 veces más riesgo de desarrollar cáncer de mama. De hecho, entran en programas de cribado. Ahora, otro tema que es muy importante en el hombre es que como tenemos esa alteración, a lo mejor a nosotros no nos produce mucho riesgo para el tema de mama hereditaria, pero sí que podemos transmitirlo a la descendencia. Es decir, tengo la alteración, no desarrollo la enfermedad, pero sí puedo transmitirla. Entonces, es muy importante que cuando en una familia hay una alteración genética para cáncer de mama hereditario, los hombres de la familia también se hagan el estudio. Primero, porque en ocasiones tenemos que recomendar algún seguimiento, pero sobre todo porque si en un futuro tienen hijos o hijas, esos hijos o hijas pueden heredar la alteración genética. A colación de esto, otro tema muy importante que bueno, pues ha saltado a los medios, etcétera, es el tema de la no manipulación genética, pero sí de las modificaciones reproductivas cuando alguien es portador de una mutación. ¿Vale? Ya ha salido en los periódicos que ya ha nacido algún niño, hijos de padres portadores de genes de susceptibilidad a cáncer, donde ha nacido el niño sin la alteración genética. Eso no es porque se coja el niño, el bebé, y se modifique genéticamente como si fuese una película. Eso todavía no se puede hacer, sino que lo que se hace es producir un bebé in vitro, ¿vale? Con espermatozoides y óvulos del padre y de la madre, y del embrión que se forma, analizarlo cuando es un embrión, antes de implantarlo en la madre, para ver si tiene la alteración genética o no. Si no tiene la alteración genética, lo implantan en la madre. Si tiene la alteración genética, no lo implantan. Un tema muy complejo, con muchos problemas de todo tipo, técnicos, éticos, etcétera, pero sí que es verdad que bueno, ha salido la noticia y puede ser interesante comentar lo que sepáis, que es una cosa que en algunas enfermedades donde hay alta mortalidad se puede hacer, pero bueno, tiene que pasar unas comisiones nacionales, hay un montón de cosas que se tienen que hacer, pero sí podemos seleccionar qué embrión nace o no nace con esa alteración. Lo que ya no podemos hacer es modificarlo, es decir, si nace el niño con esa alteración, ya tiene esa alteración. Por lo menos a día de hoy, lo único que podemos hacer es diagnóstico precoz, prevención, etcétera, etcétera. Pero los hombres también heredan o pueden transmitir esa alteración genética. Bueno, quería hacerle aquí. Mi pregunta es con respecto a lo que estaba hablando del test genético, que en el caso de mucha gente pues, le genera ansiedad el hecho de bueno, pues, que no siempre va a favorecer. Pero estos test genéticos también ayudan a los tratamientos. Mi pregunta es, en el caso de quimioprofilaxis, como ha hablado, ¿no sería también conveniente, por qué no hacer un estudio también de este test? Sí, esto conlleva que haya gente que le cree ansiedad, pero habrá otra gente que a lo mejor sí se beneficie de ello. Vale. Y no repartir a lo mejor
la química sí porque sí. No, bien, primero, la quimioprevención en estos momentos en el mundo solo está indicada en 2 situaciones, solo en 2. Una, mujeres con alto riesgo de cáncer de mama, hay unos modelos matemáticos que nos permiten calcular ese riesgo, y mujeres que sobrepasan un riesgo se puede recetar o bien un fármaco que se llama tamoxifeno o bien un fármaco que se llama raloxifeno. Son fármacos que se utilizan en el tratamiento del cáncer de mama y que ya han demostrado desde hace años que en mujeres de alto riesgo reducen el riesgo de cáncer de mama en un 50%. Eso sí, a cambio de una serie de efectos secundarios importantes, óseos, trombosis, aumento del riesgo de cáncer de endometrio, es decir, hay que valorarlo muy despacio. En España no está aprobado ninguno de los 2, ¿vale? Lo tiene aprobado la agencia europea y la agencia americana, pero España no los tiene aprobado, por lo tanto, si se solicita hay que solicitarlo de una forma especial. Para eso no hay ningún tipo de estudio genético, se calcula el riesgo con un modelo matemático validado y ya está. Y luego el otro cuadro en el que se puede utilizar quimioprevención es en las poliposis adenomatosas familiares. Cuadros rarísimos, menos de un 1% de cáncer de colon, pero que son fundamentalmente niños que aparecen con un montón de pólipos en el intestino. ¿Qué ocurre? Que esos niños, esa alteración genética, si no se quita el colon preventivamente antes de los 30-40 años, desarrollan cáncer de colon todos. Porque hay tantos, hay miles de pólipos en el intestino que alguno de ellos degenera y no hay manera de saber cuál es. Entonces, hay 2 fármacos, uno que se llama Celecosib, que es un antiinflamatorio, y uno que se llama Sulindac, que es otro antiinflamatorio más antiguo, que han demostrado reducir la incidencia de pólipos y además hacerlos más benignos en 1/3 de los casos que se toman. Eso solo vale para retrasar la cirugía lo que se pueda, porque en muchos casos hay que quitar el colon a chavales de 13, 14, 15 años. Eso tiene una serie de implicaciones, etcétera, y entonces lo que se intenta es retrasar la cirugía para que en vez de operarse de edad, pues operen con 20, con 25, y bueno, pues el cuerpo está en otra situación y mentalmente se está en otra situación. Para el resto de indicaciones no existen fármacos preventivos, están en estudio, ¿de acuerdo? El fármaco preventivo más eficaz es no fumar, llevar una vida saludable y entrar en los programas de revisiones que se recomiendan, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon y cáncer de mama. Eso, haciendo eso, sí que sabemos lo que da de sí. Pero quedaros con la idea que el tema de los fármacos preventivos está absolutamente en investigación. Por lo tanto, como no sabemos todavía qué fármacos y en qué indicaciones, no sabemos qué estudio genético. Lo más probable, como tú comentas, es que en un futuro sepamos este fármaco para estas personas con estas alteraciones. Pero no solo por alteraciones que te recomienden o que te digan qué riesgo tienes, sino que también sabemos que determinadas alteraciones genéticas hacen que tengamos más efectos secundarios por las medicaciones. Entonces, no solo habrá que ver quién se beneficia, sino de esos que se benefician, quién no le vamos a producir más problemas que beneficio, ¿vale? Pero es un campo que yo estoy convencido que en los próximos 10, 15 años tendremos algún fármaco nuevo preventivo, pero que habrá que seleccionar mucho en qué grupo se utiliza. Sí, con respecto a lo que acaba de comentar de las estadísticas, bueno, como aproximadamente son 1,5 millones de personas afectadas, creo que en el 2015 pues, se acercará a los 2,5 millones, bueno, pues mi pregunta es si no habría que empezar a separar los pacientes que están, digamos, afectados por cáncer de pulmón, que estén afectados por el tabaco, de aquellos que no, para poder que luego, vamos, no confundir al público. Y a ver, no meterlos todos en el mismo... Eso ya se hace, ¿no? No meterlos todos porque vamos a pensar que es que 2,5 millones es exponencial y que, bueno, porque no se cura la gente. A ver, el caso del cáncer de pulmón quizás no es el mejor ejemplo porque el 90-95% son secundarios a tabaco. Eso es así. Lo que sí es verdad es que yo creo que insistir en el tema de los hábitos de vida no es confundir a la gente, al contrario, deberíamos ser mucho más exigentes a la hora de explicar que los factores externos son los que producen el cáncer en la mayoría de los casos, ¿no? En cuanto a los tipos de cáncer de pulmón, hoy en día en cualquier sitio de España, yo creo que eso también es muy importante remarcarlo, ¿no? Una persona que tiene un cáncer de pulmón y se le puede seleccionar qué tratamiento va a recibir en función del tipo de cáncer que tiene, en cualquier sitio de España se hace ese tipo de estudios. Otra cosa es que muchas veces no se le expliquen a los pacientes los detalles de mire, le vamos a estudiar y parece que en un sitio a lo mejor no se hacen cosas que se hacen en otro, pero cuando uno analiza los resultados de lo que el patólogo ha dado, ve que los perfiles son muy similares porque los avances que se producen, primero en España hay muchos grupos que están a la cabeza en investigación a nivel mundial, pero es que los avances que se producen se trasladan a la práctica asistencial casi de inmediato. De tal manera que
Es muy raro que un paciente, y voy a poner 2 ejemplos por poner algo, que se trate aquí o que se trate en un pueblecito de la sierra, va a tener el mismo acceso al fármaco porque la farmacia es la misma, los conocimientos son los mismos y los oncólogos se forman en los mismos sitios y reciben los mismos, ¿no? Ha comentado algo que yo creo que es muy importante el doctor Pazares, una gráfica sobre cuál es la supervivencia por cáncer en España y cuál es la supervivencia de cáncer en Europa. Y estamos en algunos tumores, no voy a decir un poco, bastante por encima de la media europea. Incluso con países que en teoría se publica muchísimo y hacen mucha investigación, pero donde los sistemas sanitarios a veces son más restrictivos para la incorporación de nuevas drogas. Entonces esto es un tema complicado, pero sí que transmitir de verdad la tranquilidad de que hoy en día la expectativa de curarse de un cáncer en España es igual o mejor que en otros países de nuestro entorno. Y cuando digo nuestro entorno no hablo de África o de países centroamericanos, ¿verdad? Hablo de países como Alemania, Italia, Francia, ¿de acuerdo? Y que el nivel de la investigación en España, a pesar de tener muchísimo menos recursos de lo que se tiene en otros sitios, tiene una altísima rentabilidad para los pacientes, ¿no? Entonces yo creo que sí que tiene que quedar una tranquilidad, que buscar cosas fuera es un poco locura y que muchas veces somos los propios médicos los que, si sabemos que algo se está haciendo fuera, insistimos a los pacientes en que se vayan, ¿eh? Entonces yo creo que eso es importante, lo que se ha comentado sobre cuál es la rentabilidad del tratamiento en nuestro país respecto al entorno. Y ya, bueno, creo que ya por tiempo vamos a hacer la última pregunta y, bueno, me reservo esa última pregunta. Yo quería preguntarte cómo afecta todo este tema del cáncer genético o hereditario en cáncer infantil. Porque, bueno... Vale, pues, es un tema complicado, ¿vale? Es un tema complicado porque, es decir, los niños... O sea, uno de los factores clave para definir un cáncer hereditario es la edad de diagnóstico. Pero claro, los niños todos son niños, es decir, ahí no hay un adelantamiento. Los niños, los tumores más habituales son las leucemias, tumores hematológicos, luego los tumores cerebrales y luego ya sarcomas, etc. La mayoría de esos tumores no entran dentro de cuadros hereditarios, con lo que habitualmente no tenemos cuadros hereditarios. Sí que hay, por ejemplo, un tumor que es muy de niños y que claramente tiene un componente hereditario, que son, por ejemplo, el retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor que aparece en la retina, y que sí que cuando identificamos un niño que nace con ese tumor, porque muchos son congénitos, ya nace con el tumor, tenemos que identificar si en la familia no hay más casos. Pero sí que es verdad que la mayoría de los tumores que se producen en los niños, el porcentaje de cáncer hereditario es muy, muy pequeño. Puede rondar ese 5, 6, 7%. Pero lo más frecuente, vuelvo a decir, es que esos tumores que aparecen en un niño sean tumores esporádicos, que aparecen en él, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra cosa es que haya familias donde hay varios niños afectados, obviamente, es decir, igual que hay varias familias de adultos donde hay varios afectados, pero que lo más normal es que un niño con cáncer, en su entorno, las posibilidades de tener un cáncer hereditario sean similares. De hecho, nosotros somos centro de referencia para estudios genéticos de un hospital como es Niño Jesús, hospital pediátrico, oncológico fundamentalmente. El porcentaje de muestras que nos remiten de casos es ridículo en comparación con población adulta. ¿Vale? Es decir, la mayoría de los tumores que aparecen en niños no tienen, gracias a Dios, un patrón hereditario. ¿Qué ocurre? Que ese niño que tiene un tumor de pequeño, a ver, las familias evolucionan en el tiempo. Es decir, si ahora mismo en una familia aparece un niño con un tumor de Wilms, un tumor renal relativamente frecuente en niños, y no hay nada más en la familia, no significa que no sea hereditario. En ese momento no es hereditario, pero 15 años más tarde aparece otro hermano, un primo o algo, y se convierte automáticamente en un proceso hereditario. Algo que es muy importante en las consultas de consejo genético es que, aunque demos de alta, entre comillas, a las familias, siempre les decimos que, por favor, cualquier nuevo caso que haya en la familia, que no hace falta ni que se citen, que nos llamen por teléfono. Porque lo que no es un cuadro hereditario puede convertirse en un cuadro hereditario, o lo que era un cuadro hereditario y hemos estudiado el gen A y el gen B, ahora hay que estudiar el gen C porque ha cambiado el patrón. Entonces, las familias evolucionan. Entonces, niños que han tenido un tumor inicialmente esporádico, a lo largo de su vida van apareciendo otros tumores en la familia y es cuando hay que estar al tanto para identificarlo. Para eso los oncólogos pediátricos además son bastante exigentes y las historias clínicas reúnen muchos datos de la familia porque saben que son cosas complejas, pero no suele tener un porcentaje alto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Pedro Pérez Segura. Muchísimas gracias a todos los asistentes, todos los que estáis aquí presencialmente.
y todas las preguntas que se han hecho, que han sido interesantísimas, todas las personas que nos están siguiendo online. Es la primera vez que se hace esto y ha sido emocionante porque la verdad es que se han sumado muchísima gente, mucha más de las que estáis viendo aquí físicamente. En más de 9 provincias, en sedes de la Asociación Española contra el Cáncer se está siguiendo esta jornada, en un montón de colegios, a través de las redes sociales. Eso es lo que nosotros queremos, es nuestra misión, informar, divulgar, hacer partícipe a la sociedad para ir avanzando en nuestros objetivos, que no es nada más que reducir el impacto del cáncer. Habéis oído, la prevención es fundamental, la detección precoz es fundamental, el tratamiento, que cada vez sean más eficaces, y para eso la investigación también es fundamental, y es en todas esas áreas donde estamos muy empeñados y contamos con todos vosotros, todos ustedes, para seguir adelante. Muchísimas gracias.